Hola jóvenes, bueno pues los saludo, la verdad es que ya los extraño mucho, no sé ustedes cómo se la han pasado en su tiempo libre. Estamos retomando los discipulados o vamos a iniciar con esta serie de discipulados en donde vamos a seguir teniendo nuestros estudios como normalmente los teníamos, bueno parecido. Ustedes saben que a mí me gusta hacer muchas dinámicas, perdón, o ser muy dinámico en las clases. Sin embargo, bueno, vamos a aprovechar los medios para continuar con las clases y ojalá ustedes puedan regalarme unos minutos de su tiempo para escuchar la clase. Creo que es necesario seguir aprendiendo, seguir escudriñando. Y yo sé que muchos de nosotros a veces no tenemos el tiempo o las ganas de leer nuestra Biblia, ¿no? Entonces, ojalá a través de este video podamos estudiar un poco lo que nos habla la palabra de Dios, a ustedes como jóvenes, de todo lo que están viviendo. Yo espero que se encuentren bien, eh, que estén disfrutando y aprovechando este tiempo para hacer buenas cosas, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Quiero orar rápidamente para iniciar esta clase que pues he preparado de acuerdo al manual que hemos llevado este tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a orar. Dios, te damos gracias en este momento, Señor. Gracias porque nos has dado a cada uno de nosotros la oportunidad de ver tu creación un día más, Señor. Gracias porque tenemos tu palabra, la podemos escudriñar, la podemos compartir. Señor, tú diario nos muestras algo, Señor. Úsame solamente como instrumento para eh, hablar, para compartir el mensaje que tú has puesto, Señor, para este día. Y a cada uno de los que ven este video, escuchan esta clase, que puedan ser bendecidos también, Señor, y que podamos, al terminar de escuchar y ver este video, podamos salir edificados y podamos aprender algo el día de hoy, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chavos, normalmente ahorita yo en el salón de clases estaría iniciando con una dinámica, la cual pues ahorita no vamos a hacer, pero la dejamos pendiente. ¿De acuerdo? Nuestra clase de hoy se llama Amo y Esclavo. Normalmente los títulos de las predicaciones o de los estudios ya nos dan más o menos una idea de qué va a tratar la clase. Pero bueno, ¿por qué no esclavo y amo? Bueno, porque pues si fuera esclavo y amo, entonces sería una canción, ¿verdad? Pero bueno, el título es Amo y Esclavo, pero para iniciar y entender esta clase, ustedes van a ver que yo voy a estar volteando mucho porque aquí está mi, mi escrito que preparé, mi estudio. ¿De acuerdo? Esclavo. Vamos a empezar analizando la palabra esclavo y por qué es que se titula así. La palabra esclavo es una persona que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona que es su dueña o dueño y que puede comprarlo o venderlo como si fuera mercancía. ¿De acuerdo? Esa es la definición de esclavo. Ténganla presente. Y ahora amo es una persona que tiene a otras personas trabajando a su servicio o bajo su autoridad o dominio respecto de estas personas. ¿De acuerdo? Estas son las definiciones y es importante tenerlas en cuenta porque es así como vamos a llevar a cabo nuestra clase. Y yo les quiero preguntar, y esto es importante porque si estuviéramos en clase, yo sé que les preguntaría de una manera directa. Sin embargo, aquí pueden omitir o en su mente solamente preguntarse si ustedes tuvieran que elegir entre ser esclavo o ser amo, ¿qué elegirían? Parece ser obvia la pregunta porque la mayoría quisiéramos ser amos, ¿no? De acuerdo a la definición, nadie quisiera ser vendido, nadie quisiera ser azotado, nadie quisiera estar privado de su libertad. Pero bueno, eso es lo que la mayoría elegiría. Pero bueno, no sé si alguien de ustedes elegiría ser esclavo. Y seguramente sí, porque yo conozco a los alumnos, a los jóvenes, y sé por ahí que hay uno o dos que analizan y dicen, espérame, yo sí sería esclavo. Y por esta y esta y esta razón. Pero bueno, ahorita solamente pregúntenselo en su mente. Y si escogen ser esclavos, seguro tienen sus argumentos y tal vez tengan razón.
Y es lo que vamos a ver. Bueno, puede ser que muchos de ustedes pase por la cabeza, yo ya fui esclavo antes de conocer a Jesucristo como mi Salvador. Y Él rompió las cadenas, ya no podría ser esclavo otra vez. Esa es una muy buena pregunta y es un buen argumento para poder entender este mensaje, porque si bien habla de ser esclavo, no está hablando de el mismo concepto de cuando éramos esclavos antes de conocer a Jesucristo. ¿De acuerdo? Y bueno, eh, Gálatas 5:1 nos dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Nos dice esta palabra y es importante porque fíjense que en este versículo que acabo de leer, se los repito, Gálatas 5:1, eh, porque no dice que ya no volveremos a ser esclavos otra vez. De hecho, dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es decir, si ya Cristo rompió las cadenas y dejamos de ser esclavos, ¿cómo es posible que podamos volver a ser esclavos? ¿Verdad? O sea, si ya me liberó Cristo o ya me libró Cristo, ¿cómo puedo volver a ser esclavo? Bueno, sí es posible. De hecho, muchos de los cristianos viven o vivimos todavía en esa esclavitud. ¿Y cómo es eso? Es una buena pregunta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que alguien que ya aceptó a Cristo puede volver o seguir siendo esclavo? Bueno, pues es fácil, la respuesta es muy sencilla y es simplemente viviendo en el pecado. Es decir, nosotros entendemos que el pecar para nosotros es simplemente desobedecer, es hacer algo que va en contra de lo que Dios ya estableció, de lo que Dios ya nos dijo, ¿no? Y bueno, esa es la manera en cómo podemos volver a ser esclavos, es viviendo en el pecado, simplemente. Y bueno, como les decía hace un momento, esta esclavitud es totalmente diferente a la libertad que nos da Jesucristo cuando lo reconocemos como nuestro Salvador. Lo curioso, jóvenes, es que las dos decisiones, es decir, la decisión de aceptar a Cristo como nuestro Salvador y la decisión de pecar, seguir pecando o volver a pecar, es totalmente de nosotros. Y eso es importante comentarlo porque nosotros somos totalmente responsables tanto de aceptar o decidir aceptar a Cristo como de aceptar o decidir volver a pecar. Es decir, nadie nos ha forzado en su momento cuando nos presentaron el Evangelio y decidimos aceptar a Cristo como nuestro Salvador. Nadie nos forzó, pero tampoco nadie nos forza a cometer pecado, a desobedecer. Y es importante mencionarlo porque todos estamos expuestos al pecado, todos estamos a un paso de cometer el pecado. El pecado está tan cerca, está a la vuelta de la esquina, está dentro de nuestra casa, está en todo momento y yo sé que muchos lo han experimentado y día tras día desobedecemos a Dios y es así como nosotros volvemos a ser esclavos. Pero de alguna de las dos formas, tanto al aceptar como al pecar, son decisiones de nosotros. Es decir, nadie nos obliga a desobedecer. Y para el grupo que tengo yo de jóvenes, sé que tienen la edad suficiente como para no poder decir, yo no sabía, lo hice porque no estaba consciente, lo hice porque no sabía. Y más al ratito vamos a tocar un punto de eso, ¿no? Entonces, yo decidí pecar y eso me hace volverme por mi propia decisión esclavo nuevamente, ¿verdad? Ahora, ¿por qué vamos a estudiar estos versículos? ¿Por qué Dios dejó estos versículos en la Biblia? Bueno, la razón más importante es porque Dios nos conoce, exactamente Dios nos conoce y Él sabe que nosotros estamos a nada, a un paso de volvernos esclavos nuevamente por nuestra propia decisión. Y bueno, no son los jóvenes los únicos que están expuestos a esta situación de pecado, sin embargo, sí son los que más tentados están. Y hay muchas razones, ¿no? Son los más tentados porque están experimentando cosas que no conocían, porque están experimentando cambios corporales y hormonales, estamos o están en un proceso de cambio, en un proceso de transición, de conocer nuevas personas, nuevas amistades, personas que, pues como lo dice la Biblia, estamos en un mundo
en el cual ya no pertenecemos, pero nuestro cuerpo está aquí, vemos las cosas que se ven en este mundo, sentimos, las podemos oler, las podemos palpar, pero es nuestra propia decisión y es por eso que estamos a nada, o la juventud está a nada de pecar o desobedecer. Entonces, los cambios corporales y hormonales son un factor importante, las amistades también, porque las amistades que tienen no manejan el mismo idioma, no tienen el mismo pensar, no tienen el mismo sentir, en resumen, no tienen a Cristo como ustedes lo tienen, ¿no? Porque pasan mucho tiempo solos, hay muchos jóvenes que pasan mucho tiempo solos y el ocio es un problema para cualquier persona, para los cristianos más y para los jóvenes más, porque dentro del ocio, su cabeza, que es la que empieza a maquinar los malos pensamientos, empieza a pensar o empieza a analizar o querer desobedecer, y casualmente siempre son cosas negativas, siempre son cosas que van en contra de Dios. ¿Qué más? ¿Por qué? Es una pregunta. Si son cristianos, son mucho más tentados. Porque nosotros siempre hacemos referencia a por qué si dicen que los jóvenes que van a la iglesia, que son cristianos, son más tentados. Bueno, es un punto importante y sabemos que Satanás jamás va a permitir o va a hacerlo hasta lo imposible porque ustedes desobedezcan. Es decir, su relación que tienen con Dios sí es muy estrecha. A raíz de que van pecando y desobedeciendo, se puedan ir soltando y separándose de Él, ¿no? Ese es un punto importante, porque Él no va a dejar que ustedes den un buen testimonio, sino todo lo contrario, los va a querer utilizar para que ustedes sean piedra de tropiezo para otros jóvenes, para que no lleven su evangelio y más porque son también parte importante de la iglesia. Son un futuro importante de la iglesia donde se desarrollan en un futuro pastores, diáconos, líderes, maestros, ¿no? Y es por donde una de las partes importantes por donde Satanás quiere llegar y destruir las iglesias. Bien, vamos a tener dos objetivos en esta clase. La verdad es que la clase está preparada para aproximadamente de 20 a 30 minutos, así que no se espanten, no vamos a tener una hora completa, que sería espectacular, pero bueno, sé que también el hecho de que estén tanto tiempo viendo un video a veces es un poco cansado, ¿no? Sí, cuando estamos en clase a veces se me duermen, muchachos. Pero bueno, vamos a ver un punto importante que es cómo convertirse en instrumentos de justicia y por qué debería de serlo. Y dos, reconocer nuestra propia esclavitud o su propia esclavitud hacia las cosas de este mundo y dar los pasos adecuados para poner esas cosas a los pies de Jesucristo. Es decir, darnos cuenta que muchos seguimos siendo esclavos de las cosas de este mundo y cómo podemos salirnos o zafarnos de esa esclavitud. Entonces, te tengo una noticia, si no lo sabías, es posible que ahorita, justamente viendo este video, tú sigas siendo esclavo. Ayer fuiste esclavo, antier fuiste esclavo, mañana seas esclavo del pecado. Entonces, sí hay posibilidades de que sigamos, siendo esclavos. Bueno, yo no sé si ustedes o alguno de ustedes jóvenes ha pasado por una situación similar y me gusta llevar estos ejemplos palpables a la vida real para poderlos entender, ¿no? Voy a mencionar algunos y no sé si algunos de los que estén viendo este video o esta clase han experimentado algo así, ¿no? Algún tipo de relación o una mala relación que hayan vivido en su noviazgo, vamos a decirle así, ¿no? Porque sí se vive, jóvenes, sí se vive dentro del cristianismo y dentro de los jóvenes, se vive un noviazgo, se empieza a experimentar el salir con una chica, con un chico, el ir al cine, experimentar cambios en el cuerpo y etcétera. Pero yo hablo más allá, hablo de que hayan experimentado una relación no muy sana, una relación donde ya seas tu mujer o tu hombre te haya sentido esclavo. Vimos la definición de esclavo hace un momento y quiero confirmarla ahorita que estoy dando esta definición. Esclavo, recuerden que era una persona que carece de libertad y en las relaciones sí existen, hermanos, sí existen relaciones donde tanto el hombre como la mujer tienen comportamientos que no son de un hijo de Dios, que no son de su edad,
que no son esposos. Y digo, no lo digo porque los esposos puedan. Sin embargo, el esposo se siente con más derecho porque tiene a su esposa y le dice tienes que cumplir con tus deberes conyugales y etcétera. Pero dentro de las relaciones que yo he visto, he visto relaciones dentro del cristianismo que son, ¿cómo poderlo llamar? Son muy agresivas, son muy ofensivas. Tanto el hombre prohíbe cosas, la mujer prohíbe cosas. Y lo bonito del noviazgo ya no se vive. Y eso se convierte en una esclavitud. Dentro de una relación sí puede existir o un hombre o una jovencita o un jovencito que haya sido esclavo. Y bueno, no solamente de eso, sino también a lo mejor alguien ha experimentado ser esclavo del alcoholismo, porque también, aunque no lo crean, se vive y se experimenta fuera del cristianismo, pero dentro del cristianismo también el alcoholismo. Hay muchos jóvenes que han llegado y han salido de esa esclavitud, pero también hay quienes viven en el cristianismo y siguen siendo esclavos. ¿De acuerdo? Alguien que haya experimentado la esclavitud en la pornografía, muchos de los jóvenes también, aunque no lo crean y aunque se espanten, viven siendo esclavos de la pornografía. Ocupan los medios para poder entrar y ver cosas que no deben de ver. Y el problema es que, como lo dije al principio, o sea, son esclavos porque no pueden salir de ahí, no son libres, están atados ahí. Y bueno, también muchos que han sido esclavos de la sexualidad, porque sí, también se vive mucho eso en las relaciones de parejas cristianas, que antes del matrimonio tienen relaciones sexuales y se sienten esclavos de eso también. ¿Qué más? Mentira, lujuria, hay quienes han sido esclavos del robo y qué bueno cuando han salido y cuando Cristo los ha sacado de ahí, pero ¿qué pasa cuando ya eres cristiano y sigues siendo esclavo de lo mismo? No sé si alguien ha sido esclavo de alguna de estas cosas. La ventaja de solo verme en este video y no estar ahí es que se pueden librar de contestar y solamente contestar en la mente, ¿no? Al final Dios sabe quién practica estas cosas, pero también es importante saber que si bien Dios no nos va a forzar jamás a no hacerlo, Él sí va a impedir que nosotros o ustedes lo hagan. De cualquier manera va a impedir que ustedes no hagan cualquiera de estas cosas o más cosas que no mencioné, pero que ustedes saben que hacen, lo va a impedir. Pero al final Dios va a dejar que nosotros decidamos hacerlo o no, porque eso es algo que Él tiene, que nos da libre decisión. Sin embargo, bueno, si han sido esclavos de alguna de estas cosas, seguramente recordarán lo difícil que es o lo difícil que fue, si ya salieron, ser esclavo de alguna de estas cosas o no poderse zafar. Y lo peor es saber que estás mal en tu relación con Dios, porque ya no solo es entender si estoy mal, si estoy haciendo las cosas mal, pero cómo está ahorita mi relación con Dios. Y eso es lo más importante. Cuando estamos siendo esclavos de alguna de estas cosas, las cosas no son iguales, no eres tú mismo, no puedes orar de la misma manera cuando tienes una buena relación con Dios, no puedes cantar de la misma manera cuando tienes una buena relación con Dios. Eh, yo sé que muchos van a decir, bueno, o no lo van a decir, pero piensan, estoy cometiendo este pecado o estoy siendo esclavo de alguno de estos vicios. Sin embargo, yo canto a Dios, sin embargo, yo oro a Dios. Y sí puede ser y puede salir de una manera rutinaria el orar con Dios, pero también sé que han experimentado el platicar con Dios de una manera íntima. Y esto déjenme decirles que cuando están practicando algunos de estos pecados o cuando son esclavos de estos, no se puede hacer de la misma manera. No hay manera de cómo uno pueda tener una relación con Dios de una manera íntima, de una manera sana, transparente, cuando estamos siendo esclavos de alguna de estas cosas. Y seguramente hay más. Estas fueron por mencionar algunas. ¿Qué más? Vivimos pensando cómo salir de esto, porque yo sé que nosotros cuando cometemos alguno de estos pecados dentro de nuestro corazón y nuestro pensar es cómo salir de esta situación, porque es algo que Dios nos da un espíritu el cual nos redarguye. Entonces, no podemos decir que estoy cometiendo estos pecados y no me estoy arrepintiendo, no siento remordimiento.
claro que tenemos remordimiento y claro que el Espíritu nos habla y nos dice, lo que estás haciendo está mal. Entonces, eso hace que nuestra relación con Dios no fluya de una manera eh, especial, de una manera correcta, de una manera que glorifique a Dios. Entonces, sí sabemos que estamos haciendo algo mal porque el Espíritu de Dios nos va a redarguir, nos va a instruir y nos va a decir, lo que estás haciendo está mal, ¿no? Vivimos pensando entonces, ¿cómo puedo salir de esto? Porque nos damos cuenta que estamos mal. Lo difícil es que no queremos salir o no queremos dejarlo, ¿no? Nuestro rostro no es el mismo, nuestra relación con las personas que nos rodean no es la misma, porque el pecado realmente lo que está haciendo es dominarnos, dominar nuestro cuerpo, dominar nuestros pensamientos, las acciones que hacemos. Queremos dejarlo y no podemos. Son algunas de las experiencias que se viven cuando estamos siendo esclavos de alguno de estos pecados. Pero ¿cómo es el proceso o de dónde empieza el camino hacia la esclavitud? Porque estamos hablando de cuando ya estamos siendo esclavos, pero hay un pre, o sea, sí hay una manera de cómo anteriormente nos podemos dar cuenta, o sea, cómo es que llegamos ya al acto de desobedecer y de pecar. Y esto viene desde que tomamos una decisión mala, obviamente, ¿no? Y en su momento ya tuvimos una clase de la toma de decisiones, pero ¿quién de nosotros no está tomando decisiones todo el tiempo? Desde el momento en que nos levantamos, pensamos o tratamos de decidir sobre ¿me levanto o no me levanto? Pues pongo mi alarma 5 minutos, me paro de una vez, ¿qué ropa me voy a poner? ¿Cómo voy a vestir? ¿Qué calzado voy a usar? ¿Qué voy a desayunar? Y así todo el día, las 24 horas, estamos tomando decisiones. Pero muchas de esas decisiones son malas decisiones que nos llevan a este punto de desobedecer, de pecar y convertirnos en esclavos del pecado. Eh, por ejemplo, tomaste esa bebida embriagante, ¿por qué fue? Analiza un segundo rápidamente esa vez que ingeriste una bebida o te emborrachaste, ¿por qué fue? Fue porque tomaste una mala decisión. No podemos justificar diciendo es que iba con, o sea, si es un factor importante, iba con amigos que no hablaban el mismo idioma que yo, fui a un lugar donde no tenía que ir, eso también fue una mala decisión, pero al final el hacer algo es una decisión de nosotros. Entonces ya me embriagué, tomé una mala decisión. Tuve relaciones sexuales fuera del matrimonio, yo lo decidí, nadie me forzó, pero al fin y al cabo es una mala decisión. Probaste alguna sustancia tóxica, es una mala decisión. Agarraste algo que no era tuyo, ofendiste a alguien, ofendiste a tus padres. Todas esas son tus decisiones, pero fueron malas decisiones. Ahora, no te espantes ni te preocupes porque todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y la Biblia habla de que nosotros vivimos y seguimos viviendo en este cuerpo de pecado. Y lo vamos a ver en un momento más. La realidad es que estas decisiones sí vienen acompañadas de amistades en su mayoría, pero cualquiera de estas o más que te vengan ahorita a la mente son las que te hacen o te convierten en esclavo. Entonces ahora podrás responder si eres amo o eres esclavo. La pregunta que les hice al principio. Una cosa es qué te gustaría hacer y a lo mejor ustedes dicen, a mí me gustaría ser amo, claro, esclavo no. Pero si analizas todas estas cosas y tú estás dentro de una de estas situaciones que yo te mencioné o alguna otra, entonces estás viviendo en la esclavitud, eres esclavo en este momento. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:34. Dice Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, pues ahí está la razón de por qué les digo que somos esclavos. No es porque a mí se me haya ocurrido. Es simplemente porque la Biblia dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces es posible que muchos de los jóvenes hoy en día estén siendo esclavos. Y yo no sé de qué, Dios sabe, pero tú también sabes de qué estás siendo esclavo. Y solamente tú tienes la decisión. Así como tomaste la decisión en su momento de aceptar a Cristo y tomaste la decisión de hacer o cometer este pecado, tienes la decisión también de dejarlo de hacer. Claro, algo importante que a veces se nos olvida es que hay decisiones como cristianos que no las debemos tomar solamente nosotros. Hay decisiones que se toman con el consejo
y la ayuda de Dios. Dios, ¿quieres esto para mí? Dios, ¿te gustaría? Y la respuesta viene de inmediato. Entonces, si tú estás ahorita siendo esclavo de algo y tu pregunta es ¿cómo salir? La respuesta es que tú solo no vas a poder. O sea, es fácil y tú solo puedes llegar, pero solo no puedes salir. Necesitas orar, necesitas, número uno, arrepentirte. Es decir, reconocer que estás cometiendo una falta grave, arrepentirte, ponerte a cuentas con Dios y pedirle que Él sea el que te ayude a salir de ahí. Y es que en este versículo donde Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, no se está refiriendo a una esclavitud física, como la definición que vimos, o como los esclavos que en algunos países todavía hay, o en algunos países de aquellos tiempos, o lugares de aquellos tiempos, que era algo físico, o sea, donde la persona realmente era esclava. No, porque ustedes pueden salir de su casa, pueden salir a cualquier lugar, pueden ir a una fiesta, no están encerrados, no están atados, al final son libres. Esto va más allá de una esclavitud corporal, habla de una esclavitud espiritual. Y en este versículo, la idea de hacer pecado significa tenerlo como hábito, que al final, bueno, se traduce como ser rebelde contra Dios y romper la ley, porque ahí dice, todo aquel que hace pecado, esa palabra hace pecado, está haciendo referencia a alguien que lo hace habitualmente, porque la Biblia dice que no hay ni uno justo y todo el día pecamos por lo menos una vez, sino esto se está refiriendo más al joven que sabe que está pecando, sin embargo lo hace ya con conciencia y lo hace de manera habitual. Yo les comentaba una vez, cuando uno peca, yo lo veo así, comete un pecado y el pecado nos toma un poco. Y cuando no queremos arrepentirnos y no pasa nada y la consecuencia no llega y decimos, ¿será que Dios no lo haya visto? Y no es que Dios no lo haya visto, es que simplemente a veces las consecuencias no llegan de inmediato, a veces tardan en llegar. Y volvemos a pecar y nos toma más. Y volvemos a pecar y volvemos a pecar. Y llega un momento donde el pecado ya se hace parte de nuestra vida y entonces lo que hace unos días nos espantaba, ahora ya no. Ahora se nos hace algo muy natural y que busca nuestro cuerpo satisfacer sus concupiscencias y pecar con algo más allá. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros pecamos de una manera habitual y eso se define o se traduce como ser rebelde contra Dios y romper la ley. Y es importante saber esto porque todos sabemos que si manejas un auto sin licencia es infracción a la ley de tránsito, pero yo recuerdo una vez cuando trabajaba en un taxi que me pararon los oficiales de tránsito porque llevaba una persona al hospital y esta persona era una persona que usaba silla de ruedas y bueno, resulta ser que el reglamento dice que necesitas un permiso para transportar gente con capacidades diferentes, ¿no? Y yo no lo sabía y así lo relacionó. O sea, el hecho de que yo no sabía que eso era infracción, no pude decirle, no lo sabía, dame una oportunidad, ¿no? Y menos siendo tránsito. Entonces al final recibes tu multa, cometes una infracción y así es traducido a lo que ya han escuchado, es que el hecho de no conocer, pues la ley no te hace justo o no te hace infractor de ella. Y bueno, primera de Juan 3:4, y estoy dando algunos versículos para entender un poquito de qué les estoy hablando y al final les voy a compartir, porque estamos leyendo el libro de Romanos, pero fíjense lo que dice primera de Juan 3:4 y este versículo es súper importante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, imagínense cuántas veces rompemos la ley todos los días. Pero bueno, hermanos, cuando logramos entender las consecuencias de una mala decisión, y entender, vamos a subrayarlo, cuando logramos entender las consecuencias de una mala decisión, la Biblia, fíjense, alude a que se rompe la ley porque no la entendemos, ¿no? O sea, la Biblia dice que se rompe la ley o rompemos la ley porque no la entendemos. Fíjense lo que dice Salmos 119:34. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón.
Y yo sé que muchos nos hemos arrepentido después de haber pecado. Sin embargo, no podemos culpar a Dios, ¿no? Yo no sé si les ha pasado por su mente o en algún momento dijeron, Señor, ¿por qué permitiste que yo hiciera esto si era algo que no quería o yo sabía que estaba mal? Y es que te puedo asegurar que antes de que tú abrieras esa página de internet que no debías, Dios te borró el wifi, Dios te lo desconectó, se acabó la pila de tu celular, se bloqueó. Y lo intentó hacerlo, pero tú estabas tan aferrado a satisfacer tus deseos que al final Dios dijo, es tu decisión, adelante, porque Dios jamás nos va a forzar a hacer algo que no queramos. Y así es como sucede. Y yo sé que te has arrepentido. Cuando quieres tomar una bebida que no debes, no encuentras lugares donde te las venden, los lugares están cerrados y vas a un lugar y vas a otro y vas a otro, ahí hasta que por fin encuentras y es porque Dios está tratando de que no desobedezcas, de que no peques, pero al final es tu decisión. Lo mismo pasa con las relaciones sexuales y creo que en algún momento les puse el ejemplo, ¿no? Cuando tú en tu mente, porque en tu mente es donde empiezas a maquinar cómo vas a cometer ese pecado. El pecado no llega de la noche a la mañana, es algo que ya estás maquinando en tu mente, algo que ya planeaste, algo que ya ideaste, ya imaginaste cómo va a suceder. Lo mismo pasa con las relaciones sexuales. Ya buscaste un lugar, ya sabes qué día, porque tus papás no van a estar, pero sorpresa, ese día llega un tío de visita, o un primo, o algo sucede, o la vecina toca, pero no es una coincidencia, realmente es que Dios está diciéndote no lo hagas, pero tú eres tan necio que al final te deja decidir y después viene el arrepentimiento demasiado tarde, ¿no? Y yo sé que muchos se han arrepentido, pero muchos no, y eso es lo que hace falta. Y bueno, eso es lo que Dios hace antes de que nosotros cometamos alguna falta ante Él. Bueno, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Romanos 6:15. Y ahí es donde vamos a hacer un poquito de más énfasis. Esos versículos son los versículos clave de esta lección. ¿Qué dice Pablo en Romanos 6:15 y 16? Dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. En ninguna manera no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, ¿no? Entonces, fíjense, hermanos, lo que les digo, o sea, es un toma de decisiones, es un día de toma de decisiones. Y aquí justamente nos está diciendo, o vas a ser esclavo del pecado, y fíjense, dice una palabra súper importante que a mí me gustó mucho, porque dice, eh, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia, ¿no? Entonces nos está dando a elegir. ¿Queremos desobedecer o queremos ser justos ante Dios, ¿no? ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esto no significa, hermanos, que Dios haya abrogado su ley. La Biblia dice muy claramente en Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y bueno, continuando con Romanos 6:16, dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces, hermanos, si estamos haciendo caso al pecado y estamos obedeciendo al pecado, ya tienen la respuesta de quién somos esclavos, quién es nuestro amo. Nuestro amo es el pecado, indiscutiblemente. No, sea el pecado, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y esto es lo que mencionaba al principio y se los estaba diciendo. Pablo continúa diciendo y discutiendo y argumentando acerca de la santificación, porque hemos visto durante muchas clases cómo el joven puede llevar una vida santa delante de Dios. Y el apóstol nos recuerda la esclavitud al pecado que experimentamos en el pasado, porque en el pasado, claro que experimentábamos pecados que seguramente hoy ya no los hacemos, y la nueva manera de vivir sujetándonos ahora a nuestro nuevo amo, nuestro Señor Jesucristo, porque realmente Él se convirtió en nuestro nuevo amo cuando nosotros lo conocimos. Entonces, imagínense, dice la Biblia que el que sirve a dos amos, con alguno queda mal, siempre, siempre. O sea, uno no puede servir a dos amos, ni a dos señores. Y eso en cualquier lado sucede. Ahora,
Nuestro Señor Jesucristo es ahora nuestro amo y al cual debemos de servirle y al cual rendirle cuentas. Pero imagínense si Él por una parte es nuestro amo y por otra parte el pecado también es nuestro amo. Imagínense cómo estamos nosotros, cuál es nuestra relación con Dios, ¿no? Y eh, puse aquí en mis notas que, bueno, no nos enredemos otra vez con los pecados que seguramente caracterizaron nuestra vida vieja. Y esto es importante, hermanos, porque la Biblia también menciona que uno es una nueva criatura y las cosas viejas ya quedaron atrás y ya pasaron. Por eso es que uno no puede volver a cometer los mismos pecados que antes, y menos cuando ya hubo un arrepentimiento. Y si el arrepentimiento fue sincero, no podemos volver a cometer los mismos pecados de nuestra vida vieja o de nuestra vida pasada. Pecados que ya no tienen que dominar la vida de el creyente. Pero entonces, ¿cómo el joven va a enfrentar las tentaciones que están incluso dentro de su misma casa, dentro de su mismo cuarto, dentro de un aparato, de un teléfono inteligente? ¿Cómo el joven va a poder contra todo eso, contra una amistad, porque sabemos que tienen que ir a la escuela? Afortunadamente o desafortunadamente para muchos, no se están yendo las clases presenciales ni en la iglesia ni en las escuelas en las que estudian, donde seguramente pasan mayor tiempo posible o el mayor tiempo de sus días, y es ahí donde las amistades les ofrecen cosas que están en contra de lo que Dios nos ha enseñado como cristianos, ¿no? ¿Cómo es que el joven va a enfrentar esta situación? Y yo sé que muchos de ustedes lo saben porque muchos siguen leyendo su Biblia, siguen estudiando, siguen discipulándose, pero bueno, tenemos que entender que Dios conoce todo lo que hacemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Y bueno, Dios conoce también nuestros deseos. Tenemos que entender eso primeramente para saber cómo vamos a poder con esa tentación, cómo es que no vamos a caer en ese pecado. Pues ya entendí que Dios conoce mis deseos, tengo que orar, tengo que platicar mucho con Dios, porque cuando uno tiene una buena relación con Dios es más difícil que nosotros caigamos en esa tentación. Es leer la Biblia para conocer más de lo que Dios quiere, para empaparnos de su palabra, sirviendo y tomando buenas decisiones. Y eso empieza desde la elección de las personas con las que nos relacionamos. Desde ahí empieza una de las buenas decisiones. Pregúntense ustedes cuántos han hecho cosas en un lugar donde no deberían y la hicieron porque estaban con personas que no deberían. O dijeron, no debe haber ido, no lo debe haber hecho, pero bueno, no, ya pasó, ¿no? Que nos toca arrepentirnos, doblar rodilla enfrente de Dios y decir, Dios, perdóname, y bueno, no regresar y no volverlo a hacer, ¿no? Reconozco algo bien importante, es que dentro de los jóvenes hay muchos que siguen sirviendo, los veo en las transmisiones en vivo los domingos, están dentro de la alabanza y sirven a Dios. La verdad que es una bendición y los felicito que aunque son jóvenes, siguen sirviendo a Dios y no usan el pretexto de que no hay clases o que la iglesia o las iglesias están cerradas. La verdad es que es de mucha bendición verlos servir a Dios en la iglesia. Y yo sé que cuando tienen una relación con Dios es más difícil escuchar el consejo de un amigo, escuchar el consejo de una persona que nos va a incitar a cometer pecado, ¿no? Pero vean la maravillosa palabra de Dios que nos da Pablo en el versículo 12 y 13 del mismo capítulo 6 de Romanos. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ¿no? La palabra concupiscencias significa deseos del cuerpo o deseos de la carne. El cuerpo, hermanos, es el único lugar o almacén o almacenamiento que queda en nosotros donde el pecado encuentra vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Es el único almacén donde el pecado nos encuentra más vulnerables, porque si bien nuestros cuerpos aún no han sido transformados, nuestro cuerpo sigue siendo nuestro cuerpo y nuestro cuerpo tiene ese deseo de pecar, ese deseo de cometer cosas o de hacer cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Yo escuché una vez un pastor que decía, el pecado es rico, es delicioso, porque si no, nadie lo haría. Y si realmente el pecado siempre te va a incitar a algo. Pero hermanos, la relación que nosotros
tenemos antes de cometer un pecado con Dios se destroza y se destruye, hermanos. Y yo sé que lo han experimentado, si han vivido algunas de estas cosas. No es la misma relación, ni se va perdiendo poco a poco. Y bueno, ¿tiene deseos de pecar el cuerpo? Claro, porque el cuerpo no se ha transformado y sigue teniendo ese deseo de pecar. Y vean lo que dice el versículo 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Dice, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nosotros podemos ver en la iglesia cuando tocan los hermanos, que por cierto tocan muy padre, que saben usar diferentes instrumentos. Y esto que hacen realmente es música, es alabanza para Dios. Y lo que hacen es guiar, es que utilizan eso para hacer algo padre, hacer algo para Dios. Y eso es lo que nosotros debemos ser, ese instrumento para compartir y llevar el evangelio. Hermanos, qué padre es cuando han experimentado algo que está en contra de Dios y los quieren incitar a hacer algo que va en contra de Dios, pero su relación es tan estrecha con Dios que ustedes no solamente dicen no, sino les comparten un versículo y les comparten el evangelio. Sus amistades se llevan una sorpresa cuando ustedes le dicen no gracias, porque soy cristiano, porque soy hijo de Dios, porque no le agrada a Dios. Y yo sé que muchos, como lo hemos platicado, dicen es que nuestros amigos no lo entienden. Seguramente no lo entienden, pero el testimonio que estamos dando es el que cuenta y es el que Dios va a tomar para saber que nosotros estamos queriéndole obedecer, queriendo obedecer su palabra, queriendo obedecer sus mandamientos. Y bueno, presentaos, dice la palabra de Dios, presentaos. Y eso, hermanos, es justamente lo que les mencionaba también al inicio. Esto de presentaos se refiere a una decisión de voluntad. No es algo tampoco que nos obligue, porque dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. Entonces esta palabra también es una decisión, como las que siempre estamos tomando, es una decisión de manera voluntaria, antes de que el pecado pueda tener poder sobre nosotros o sobre un creyente cualquiera que haya aceptado a Cristo. Primero debe pasar por su voluntad. Esto se los decía al principio. O sea, antes de que el pecado llegue de sorpresa a nuestras vidas, no es así. O sea, realmente el pecado, hermanos, no llega de sorpresa, no llega de la noche a la mañana. El pecado llega porque ya antes había habido una, ¿cómo poderles decir? Ah, insinuación, un antecedente de que esto iba a pasar. Y esto fue una decisión suya también. Y bueno, fíjense, quiero compartirles un versículo que está en Filipenses 2:12, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y esto, hermanos, amarra justamente todo lo que les he estado comentando, porque dice la palabra de Dios que como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y yo relaciono mucho este versículo porque cuando estamos conviviendo con personas que hablan el mismo idioma, cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en un discipulado, hermanos, nosotros nos comportamos de una manera muy diferente cuando creemos que Dios no está o cuando creemos que Dios no nos está viendo, ¿no? A veces nos olvidamos ingenuamente que estamos dentro de cuatro paredes o en un lugar, en una fiesta, y decimos, Dios no va a estar aquí, Dios no puede estar aquí, pero realmente sí, hermano. Y bueno, Dios está en cualquier lugar. Y bueno, jóvenes, estoy por concluir. El versículo 13 de Filipenses dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Y esto es importante porque realmente es una decisión que uno debe de tomar. El querer dejar el pecado, el querer
no cometer las faltas, el querer servirle a Dios y el querer obedecer es algo que debe ser una decisión de nosotros. Y claro que Dios nos da esa voluntad, esas ganas de hacerlo, porque yo sé y conozco muchos testimonios de jóvenes que están muy agradecidos porque Dios ha hecho muchas cosas en sus vidas. En la mía personalmente ha hecho muchísimas. Pero la manera en cómo podemos agradecerle a Dios es obedeciendo lo que Él dice en su palabra, es dando un testimonio, es compartir su mensaje, es compartir su palabra a cualquier lugar al que vayamos. Y como jóvenes son una herramienta fundamental e importante en cualquier lugar. Sé de muchos de ustedes que dan testimonio en su trabajo, que saben que ustedes van a la iglesia, que los ven como unas personas que obedecen a Dios, que tienen temor de Dios. Y eso es bueno, porque a veces uno no cree que la gente lo nota, pero sí, la gente nota la manera en cómo nos comportamos, la manera en cómo hablamos, cómo pensamos, cómo agradecemos a Dios en momentos de nuestras vidas. Y yo te quiero comentar y decir, si estás viviendo ahorita en una situación donde te has sentido atrapado en el pecado, donde estás cometiendo una falta y no puedes salir de ahí, yo te invito a que lo primero que hagas es arrepentirte, es reconocer que estás haciendo algo mal, arrepentirte, ponerte a cuentas con Dios, leer tu Biblia, buscar a alguien que hable tu mismo idioma, algún hermano de la iglesia para que lean juntos un versículo y puedas salirte de ahí. Hermanos, la esclavitud en aquellos tiempos era algo muy feo y en estos también. Sé que en el país donde vivimos ya no se ve tanto esto, pero hay muchos países donde todavía se ve la esclavitud y ver a la gente cómo sufre, cómo está atrapada ahí es algo triste. Yo he visto gente vivir en la esclavitud de los vicios, del alcoholismo, de las drogas, de la sexualidad, y es algo muy triste de ver, y más cuando son personas que asisten o asistieron a la iglesia. Pero lo importante, hermanos, es reconocer y saber que Dios está con nosotros todo el tiempo, que Él no nos va a dejar. Lo que pasa es que nosotros nos soltamos de Él y hasta a veces parece que le decimos, hoy no estés presente, hoy no te necesito, hoy es un día que quiero hacer y deshacer. Pero saben, aunque nosotros le decimos a Dios, hoy no, Él siempre está presente. Eh, Chicos, quiero terminar con un versículo, primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, dice la palabra de Dios, y yo sé que esto debería o debe caracterizarnos a nosotros, no practicar el pecado porque hemos nacido de nuevo por la sangre de Jesucristo. Sé que el mensaje fue muy corto, esto es nuevo para mí, el grabar una clase a través de un celular tan larga, es algo que estoy experimentando, ¿no? Yo espero que hayan tenido un poquito de paciencia y espero que Dios realmente les haya transmitido el mensaje que tenía para nosotros, que está en su palabra y que lo hayan entendido y que se vayan confiados, que no se vayan tristes de decir, es que yo estoy cometiendo esta falta o estoy cometiendo este pecado. No, sino todo lo contrario, hermanos, que Dios los está confrontando porque Él los ama, porque somos sus hijos y a los hijos que ama y quiere, los corrige y los disciplina. Entonces, llévense esta clase. La próxima semana vamos a tener un estudio, un nuevo estudio, espero que los nervios me dejen un poquito, pero bueno, yo sé que Dios algo les tuvo que haber llevado y porque así es, la palabra de Dios es una espada que entra hasta lo más profundo. Entonces, gracias por ver este video, por escuchar esta clase. De verdad los extraño extraño estar en la clase con ustedes, hacer dinámicas, la manera en cómo uno como maestro se desenvuelve ahí. Pero bueno, el pastor bien lo dijo, ¿no? Hay que hacerle un espacio a Dios. Yo ya lo hice y ahora te pido que lo hagas tú. Y poco a poco vamos a seguir estudiando la palabra de Dios y no te desanimes. Si ya sigues leyendo tu Biblia, si estás orando, si estás sirviendo en la iglesia, sigue así, no te desanimes realmente. Y sé que el reconocimiento de la gente es bueno, pero realmente el reconocimiento que importa es el de Dios. Y yo estoy seguro que Él está viendo lo que haces, sea bueno o sea malo. Pero si estás haciendo algo malo, Dios está esperando que te arrepientes. Está con los brazos abiertos para decirte, hijo, sé que estás en este pecado, sé que estás siendo esclavo de este pecado, pero está esperando
justamente esto, que te arrepintieras y vinieras a mí. Los quiero mucho, y bueno, nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Y solo para finalizar rápidamente, quiero orar. Y bueno, cualquier duda o comentario, háganmelo saber. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, si quieren que oremos por ustedes, que ore por ustedes, adelante, háganmelo saber y con mucho gusto yo lo estaré haciendo. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, porque, bueno, me diste la oportunidad de compartir este mensaje, Señor. Yo sé que para mí es a veces complicado estar llevando un guión o un seguimiento marcado, pero, Señor, yo estoy muy contento y agradecido porque me diste esta oportunidad, porque me diste este tiempo de estudiar tu palabra y pues seguir con las clases que normalmente se llevan los domingos, Señor, poderlas transmitir a través del internet, a través de estos videos. Señor, gracias por la vida de cada uno de los jóvenes que están viendo este video. Bendícelos, sé con ellos, Señor. Yo fui joven y sé que no es fácil, Señor. Si a veces para uno como adulto, Señor, el que el pecado se presente es difícil, cuanto más a los jóvenes, Señor. Sé con cada uno de ellos, que sus decisiones sean sabias, sean basadas en tu palabra, que seas tú el consejero de ellos antes de que ellos tomen una decisión, que se pregunten si es bueno para ti, si realmente te agradaría y como dice tu palabra, que puedan huir si es que ellos están siendo tentados y así salir victoriosos, Señor. Sé con cada uno de ellos, físicamente, espiritualmente, Señor, que tú en cada paso que ellos den, tú estés presente, Señor. Gracias por su vida y permítenos, si es tu voluntad y no vienes antes, poder seguir aprendiendo, poder seguir compartiendo tu clase o estas clases que son basadas en tu palabra a los jóvenes. Señor, si hay algo que dije que está puesto como carnal, Señor, tú quítalo y transfórmalo para que llegue a ellos de una manera espiritual, de una manera en que tú les hables y realmente sea unas ganas de ellos salir o en cualquier lugar, en cualquier decisión que tomen, siempre pensar en ponerte a ti en primer lugar y que tú seas el reflejo de nosotros, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.